Radio La Mosquitera 88.1 presenta A Desalambrar. Las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A Desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Padre nuestro, que estás en los cielos, con las golondrinas y los misiles, quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur de Río Grande. Padre nuestro, que estás en el exilio, casi nunca te acuerdas de los míos. De todos modos, donde quiera que estés, santificado sea tu nombre. No quienes santifican en tu nombre cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la miseria. En el siglo XXI ya no sirve pedirte, vénganos tu reino, porque tu reino también está aquí abajo, metido en los rencores y en el miedo, en las vacilaciones y en la mugre, en la desilusión y en la modorra, en esta ansia de verte pese a todo. Cuando hablaste del rico, la aguja y el camello, y te votamos todos por unanimidad para la gloria, también alzó su mano el indio silencioso que te respetaba, pero se resistía a pensar, hágase tu voluntad. Sin embargo, una vez cada tanto, tu voluntad se mezcla con la mía, la domina, la enciende, la duplica. Más arduo es conocer cuál es tu voluntad cuando creo de veras lo que digo creer. Así en tu omnipresencia como en mi soledad, así en la tierra como en el cielo, siempre estaré más seguro de la tierra que piso que del cielo intratable que me ignora. Pero, ¿quién sabe? No voy a decidir que tu poder se haga o se deshaga. Tu voluntad igual se está haciendo en el viento, en el ande de nieve, en el pájaro que fecunda a su pájara, en los cancilleres que murmuran yes, sir, en cada mano que se convierte en puño. Claro, no estoy muy seguro si me gusta el estilo que tu voluntad elige para hacerse. Lo digo con irreverencia y gratitud. Dos emblemas que pronto serán la misma cosa. Lo digo sobre todo pensando en el pan nuestro de cada día y de cada pedacito de día. Ayer nos lo quitaste, dánosle hoy, o al menos el derecho de darnos nuestro pan. No solo el que era símbolo de algo, sino el de miga y cáscara, el pan nuestro. Ya que nos quedan pocas esperanzas y deudas, perdónanos, si puedes, nuestras deudas. Pero no nos perdones la esperanza. No nos perdones nunca nuestros créditos.
A más tardar mañana saldremos a cobrar a los fallutos, tangibles y sonrientes forajidos, a los que tienen garras para el arpa y un panamericano temblor con que se enjugan la última escupida que cuelga de su rostro. Poco importa que nuestros acreedores perdonen, así como nosotros una vez, por error, perdonamos a nuestros deudores. Todavía nos deben como un siglo de insomnios y garrote, como 10.000 kilómetros de injurias, como 20 medallas a Somoza, como una sola Guatemala muerta. No nos dejes caer en la tentación de olvidar o vender ese pasado, o arrendar una sola hectárea de su olvido. Ahora que es la hora de saber quiénes somos y han de cruzar el río, el dólar y su amor contra el reembolso, arráncanos del alma el último mendigo y líbranos de todo mal de conciencia. Amén. La mano que aprieta, la mano que fuma, la mano que toma, ¿dónde están las manos? El ritmo podrido y la rabia que mueve al mundo indecente, ¿dónde están las manos? La ayuda que asusta, el Estado reprime, todo se criminaliza, todo viene del norte y miles de malls silencian las dudas, asegurando el éxito de los superhéroes. Por eso es que con tus manos podés ahorcar un pichón, podés también levantarlo, soplarle el culo y ser Dios. Fíjate bien, no seas otario. Muy buenas noches, estamos otro día acá, nuevamente reunidos los miembros del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza para hacer otro programa a desalambrar por la FM 81.1 de la Mosquitera. Y terminamos de escuchar esta poesía, Un Padre Nuestro Latinoamericano, de Mario Benedetti, en la voz del cubano Héctor Quintero. Y lo queríamos hacer porque estábamos recordando al padre Mujica, sacerdote y profesor argentino del movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo, que nació en 1930 y fue asesinado por la AAA un 11 de marzo de 1974. Vamos a 46 años de su asesinato. Por eso, recordando a Mujica y a todos los mártires de la dictadura, de la AAA, queríamos expresar y estar en este Padre Nuestro que nos uníamos todos. Y bueno, estamos con los cumpas, con Germán Leyes, desde atrás de la cordillera. ¿Cómo andás, Germán? Muy bien. Aquí estamos batiendo récord. Hoy se batió un nuevo récord en Chile de el número de contagiados, 1.658. Hoy día nada más. El anterior había sido el domingo, 1.500 y tanto. ¿Ah? Sí. Mamá. O sea, son los contados, no, son los contados hasta el día hasta las 21 horas de ayer. El informe que se da en la mañana, cerca del mediodía, son las cifras calculadas a 21 horas del día anterior. Así que en total ya van cerca de 32.000 contagiados. Y bueno, para que y todos aquellos 300 y tantos muertos. Que tomaban a Chile como ejemplo, calladito la boca hace un tiempo atrás. Y estamos también con nuestro compañero. Sigue siendo un ejemplo, pero negativo.
¿Cómo andás, Alfredo? Buenas noches, Alicia, buenas noches a los compañeros. Bien, esperando que el bicho nos habilite salir y que el programa, como siempre digo, va a salir bien. Sé que hay mucha información, como siempre. Y eso nos pasa por ser de grupo de riesgo, ¿viste? Estamos encerrados como... Y también está con nosotros uno que no está en grupo de riesgo, pero bueno, no se le atreve. Leo Bisaguirre. ¿Cómo andas, Leo? A mí me encierran por peligroso, no por estar en el grupo de riesgo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, tranquilos acá. Mejor quedarse encerrado en este momento que América ya ha superado a Europa en la cantidad de contagiados y que, como dice la Organización Mundial de la Salud, vamos a pasar a ser el epicentro. Y en alguna parte el epicentro específicamente Estados Unidos y obviamente Brasil, ¿no? Así que bueno. Pero bien, contento de estar nuevamente en el programa. Y bueno, vamos a nombrar a los otros compañeros que hacen posible Desalambrar: Nadia Marino, Ricardo, Lautaro y Anabela Croce, y Mónica Marino, y bueno, y todos los compañeros del Comité de Solidaridad Latinoamericana que de una u otra forma aportan para este programa. Horacio Mayorga, Alejandra Roy, Soledad Roy, y bueno, somos un montón, ¿sí? Pero ahora vamos a escuchar el resumen de noticias en la producción de Leo Bisaguirre y Nadia Marino, y después volvemos. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Resumen informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. El coronavirus no da tregua a América. El continente superó en las últimas horas a Europa el número de casos positivos de COVID-19, la mitad de ellos en Brasil y Estados Unidos. Venezuela, tras la fallida incursión de mercenarios, 4 buques de guerra de Estados Unidos navegan cerca de costas venezolanas. Brasil, con 11.519 muertos y 331 casos de COVID-19 confirmados, Bolsonaro anuncia una reapertura comercial por decreto. Perú, más de 68.000 personas con coronavirus, cientos de médicos contagiados y hospitales colapsados. México, grupos de mujeres realizaron movilizaciones para exigir justicia por los miles de hijes desaparecidos y asesinados. Colombia, Amazonas es la zona más infectada de Colombia por COVID-19. Bolivia, la presidenta de facto Yanine Áñez publicó un polémico decreto que coarta la libertad de prensa, represión en Cochabamba por parte del ejército y la policía frente a manifestaciones pacíficas. América Latina. El coronavirus no da tregua a América. El continente superó en las últimas horas a Europa en número de casos positivos de COVID-19, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que el virus llegó mucho más tarde a la región, ya se produjeron más de 100.000 muertes en el continente. En Europa, donde aseguran que ya se superó el pico de infectados, los fallecimientos ascienden a 160.000. El mayor número de casos diarios en las últimas semanas en países como Estados Unidos, Brasil, México, Perú o Canadá hizo que la cantidad de infectados superara al de los europeos por primera vez desde el comienzo de la pandemia. En concreto, Estados Unidos es el país del mundo con más infecciones, Brasil el 8º y Canadá el 13º. Puntualmente, en América Latina y el Caribe, el coronavirus ya provocó más de 20.000 muertes. Brasil, el país que gobierna Jair Bolsonaro, con más de 11.000 decesos registrados, tiene más de la mitad de los fallecimientos de la región,
México registró 3.353 muertes y Ecuador 2.127. Venezuela. Tras la fallida incursión de mercenarios, 4 buques de guerra de Estados Unidos navegan cerca de costas venezolanas. La información está contenida en un informe elaborado por el Grupo de Monitoreo a la Flota Multinacional del Comando Sur, desplegada en el Caribe por órdenes del presidente Donald Trump desde el pasado 1 de abril. Los buques se ubican unas 100 millas al sur de Jamaica. Francia, Reino Unido y Países Bajos acompañan a Estados Unidos en su despliegue por el Caribe. Cabría esperar una mayor presión hacia nuestro país como consecuencia de la captura de los mercenarios de la Operación Gedeón, advirtió el equipo de monitoreo venezolano. Por su parte, el fracaso de la Operación Gedeón continúa. Juan José Rendón, hombre clave en los últimos sucesos que desembocaron en la llegada de mercenarios a Venezuela, presentó su renuncia al Comité de Estrategia del gobierno interino de Juan Guaidó. Rendón había estado en el centro de la polémica por su rol en la elaboración y firma del contrato con la contratista militar estadounidense Silvecorp, que detallaba cómo capturar o asesinar a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y proceder a una persecución de civiles y militares en el país durante más de un año. La Operación Gedeón dejó en crisis a Guaidó y quienes lo rodean. En cuanto a los autores internacionales, la estrategia ha sido la de negar y borrar pistas para afirmar que ni el gobierno norteamericano ni el colombiano estuvieron involucrados. El gobierno venezolano afirmó desde el inicio que esta operación tuvo participación de Estados Unidos vía la DEA y de Colombia, que facilitó el territorio de principio a fin, aún con las denuncias del gobierno y de uno de los implicados, Cliver Alcalá, que afirmó que la administración de Iván Duque estaba al tanto de los campos de entrenamiento militares. Brasil. Brasil sumó este lunes 396 muertes por coronavirus y alcanzó un total de 11.519 en medio de un escenario de disputa entre el presidente Jair Bolsonaro, quien impulsa la apertura de negocios, y los gobernadores e intendentes que amplían restricciones y endurecen el aislamiento social. El estado de São Paulo es todavía el foco principal del país, seguido por Río de Janeiro. Por decreto y sin consultar a su ministro de Salud, el presidente Jair Bolsonaro autorizó la reapertura de gimnasios, peluquerías y salones de belleza, junto a otras actividades que el mandatario consideró servicios esenciales. A pesar de que las consecuencias del virus todavía no llegan a su máxima expresión, Bolsonaro mostró nuevamente que su prioridad frente a la pandemia es económica antes que sanitaria y social. La coordinación de las organizaciones indígenas de la Amazonía brasileña alertó sobre el aumento de contagios de la COVID-19 en el área de la Amazonía, registrándose al menos 60 muertes en 16 pueblos indígenas. En esta zona se registran más de 200 casos positivos que afecta a unos 23 pueblos indígenas. Por ello requieren la asistencia del gobierno brasileño para evitar más pérdidas de vida. La pandemia permitió ver nuevamente la marcada desigualdad racial que está latente en Brasil. Junto al problema de la población indígena se suma el de la población negra, que también tiene menos acceso a los servicios públicos y a la vivienda, además de situaciones precarias de empleo. Por ende, son más proclives a contraer el COVID-19 y son más vulnerables frente a la enfermedad. La tasa de mortalidad del virus es de 15,6 por cada 100.000 habitantes para los negros, mientras que entre los blancos es de 9,6. En el estado de São Paulo, epicentro de la enfermedad y el más populoso del país, el riesgo de morir por COVID-19 es del 62% más elevado para los negros. A escala nacional, los datos muestran que los blancos tienen más chances de recuperarse en hospitales,
donde los negros representan un 36,4% de las admisiones por síndrome respiratorio agudo severo, pero un 45,3% de las defunciones. Resumen informativo. Para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Perú. Más de 68.000 personas con coronavirus, cientos de médicos contagiados y hospitales colapsados. El Ministerio de Salud informó este lunes 11 de mayo que se elevó a 68.822 el número de casos por coronavirus en el país. Este anuncio se dio en el día 57 del estado de emergencia y aislamiento social vigente en el Perú. Lima sigue siendo la región con el mayor número de infectados. Los hospitales sufren de la indiferencia de los gobiernos nacional y regional para dar respuesta al coronavirus. Norca Trujillo, jefa de residentes de medicina interna del hospital más grande de la región de Iquitos, explicó: Loreto pasa por la etapa más crítica de toda esta pandemia, por la indiferencia del gobierno regional, por la falta de responsabilidad con los profesionales de la salud, los médicos que estamos en primera línea de defensa, que arriesgamos nuestra vida, nuestra integridad, que dejamos en la casa a nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos para darles ayuda a ustedes, los pacientes. Hay más de 150 médicos que tienen pruebas positivas. Tenemos en el Hospital Regional de Loreto más de 37 médicos hospitalizados. En Loreto hoy falta un elemento importante que es el oxígeno. México. En el marco del Día de las Madres, celebrado este domingo, grupos de mujeres realizaron pequeñas movilizaciones para exigir justicia por los miles de hijos ausentes. La ONU instó al gobierno de México a que las medidas por la pandemia de coronavirus no frenen la búsqueda de las más de 60.000 víctimas de desaparición forzada en el país. A pesar de que las autoridades mexicanas exhortaron a la población a quedarse en casa en este Día de la Madre, grupos de mujeres desafiaron el confinamiento para exigir la búsqueda de sus hijos desaparecidos como lo hacen todos los años. La pandemia que tenemos no es la peor es la de desaparecidos. ¿Cuántas personas han muerto por esta enfermedad y cuántos desaparecidos y feminicidios hay todos los días? Expresó desde la manifestación Patricia, cuyo hijo forma parte desde el 2011 de los más de 60.000 desaparecidos en México. En agosto del año pasado, las autoridades mexicanas revelaron que en los últimos 13 años y medio se encontraron 4.974 cuerpos en 3.024 fosas clandestinas, la mayoría en los estados de Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Jalisco. Colombia. Amazonas colombiana supera a Bogotá en contagios por COVID-19 en 24 horas. El departamento colombiano contabiliza 718 personas contagiadas por la COVID-19, de las que 26 han fallecido en medio de una situación sanitaria muy precaria. Un informe del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud de Colombia divulgó que 11.613 personas se han contagiado por la COVID-19. Se ha identificado 550 nuevos casos en las últimas 24 horas, la mayoría pertenecientes al departamento de Amazonas. La situación respecto a la COVID-19 es muy crítica en el departamento de Amazonas y se ha solicitado al gobierno de Iván Duque que se facilite el traslado de todos los pacientes hasta la capital del país, ya que el servicio de salud está colapsado y es insuficiente. Bolivia. La autoproclamada presidenta interina Yanine Áñez
publicó un polémico decreto que impone penas de hasta 10 años a cualquiera que publique información sobre el coronavirus que el gobierno de facto no considere cierta. Las asociaciones de prensa locales salieron a denunciar que con esta decisión, publicada curiosamente el Día del Periodista en ese país, se está violando la libertad de expresión. El arco político también tildó a la medida de autoritaria e inconstitucional. El decreto establece puntualmente medidas penales contra quienes inciten al incumplimiento o difundan información de cualquier índole contraria a la norma de la presidenta interina del país. Esto se aplica a la información escrita, impresa, artística y o cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, señala el texto. Las asociaciones de periodistas de Bolivia pidieron en un comunicado conjunto que sea eliminada la norma. Establece una severa restricción inconstitucional e inconvencional al penalizar el derecho humano y fundamental a la libertad de expresión, advirtieron los gremios de periodistas. La medida llegó además en medio de las denuncias en las redes sociales de viajes a fiestas de familiares y allegados de la presidenta Áñez en aviones militares, en incumplimiento de la cuarentena dispuesta por ella misma. En otras noticias, habitantes de la zona Cara Cara, situada al sur de la ciudad de Cochabamba, Bolivia, denunciaron este lunes represión por parte de policías y agentes militares en medio de manifestaciones pacíficas. Los ciudadanos salieron a las calles de la zona para exigir al gobierno de facto la apertura de actividades económicas para poder sobrevivir en medio de la pandemia de la COVID-19. A pesar de la jornada pacífica, policías y militares fueron a dispersar la concentración atacando a los protestantes con gases lacrimógenos. Columna editorial del programa A Desalambrar. Albañil del antaño desafiado. Hace casi 35 años, Fidel Castro convocaba a dirigentes sindicales, periodistas, economistas, dirigentes políticos y un amplio espectro de movimientos sociales a sucesivas reuniones para hablar sobre la deuda externa. En esos encuentros argumentó con solidez el carácter central de ese problema para el futuro de la región. En varios países recién se salía de tenebrosos periodos dictatoriales, en los cuales el endeudamiento externo se convirtió en una práctica común, dejando esa grave herencia a las incipientes democracias. Fidel demostró, hasta matemáticamente, la imposibilidad de pagar la deuda y puso en evidencia su condición de mecanismo para reforzar la dependencia, el saqueo de nuestros países, de sus pueblos y sus recursos. Por supuesto que la deuda externa no comenzó en los 80 ni mucho menos, tiene una larga historia que se remonta a la conquista de América y se vincula estrechamente a la deuda ecológica que se acumula desde entonces. En el periodo independentista, cuando se obtuvo una relativa autonomía política de los centros del poder colonial, el endeudamiento externo se acentúa como mecanismo de dependencia económica, con todas las implicancias políticas que ello tiene. Y así podemos recorrer las historias de las venas abiertas de nuestra América, con las deudas externas y ecológicas como dos dispositivos fundamentales de dominación y expoliación. No vamos a entrar en detalle numérico ni estadístico. Estamos más que abrumados por los informes que día a día tenemos que escuchar sobre la pandemia y sus efectos, con su saturación de números y curvas. Tampoco vamos a culpar al coronavirus de la deuda externa y otros males que corroen nuestro presente y nuestro futuro. Ya sabemos que esto viene de antes, que tiene una larga historia repleta de fraudes y maniobras diversas y que colaboró bastante para bajar aún más nuestras ya débiles defensas en el área de la salud pública. Lo que nos interesa es que quede lo más claro posible es esa relación tan íntima entre la deuda externa y la ecológica. Son dos aspectos de una misma realidad de un sistema social basado en la explotación indiscriminada del ser humano y de la naturaleza.
y que hoy, excusándose en la crisis sanitaria y sus consecuencias, pone en marcha todos los mecanismos de ajuste para que sean los trabajadores y el pueblo quienes paguen el costo de las crisis, aceptando sin chistar los despidos, la reducción de salarios, las suspensiones de negociaciones colectivas, el deterioro de las condiciones de trabajo y de vida en general. También se pretende que demos luz verde a los proyectos contaminantes y saqueantes, con la excusa de reactivar la economía y obtener recursos. La necesidad de lograr excedentes económicos para pagar la deuda externa ha sido uno de los grandes relatos con que el poder ha logrado el aval de diversos sectores para los proyectos privatizadores y depredadores de la naturaleza y los bienes comunes. La implementación de políticas extractivistas, es decir, de extracción de recursos naturales no renovables, siempre se ha justificado como una condición indispensable para salir del marasmo económico. Y esto ha sido así por gobiernos de distinto color. Así lo hemos vivido en Mendoza, en la lucha por defender el agua y otros recursos vitales. Así se ha vivido y sufrido en la mayoría de los países de nuestra América, con cientos y miles de asesinados por esta causa. El ritmo de crecimiento de los recursos naturales renovables no es el mismo que el de los intereses y servicios de la deuda. Las cuestiones ambientales se infravaloran en función de generar rápidamente recursos para poder seguir siendo pagadores seriales, cuando el mayor honor debería ser, más aún en estos momentos de pandemia, el ser protectores de la vida y la dignidad de nuestros pueblos ante el asedio permanente de un sistema socioeconómico llamado capitalismo que avasalla todos los derechos para seguir conservando los privilegios y las ganancias de unos pocos. Este despropósito queda más en evidencia si recordamos esos encuentros con Fidel ocurridos hace más de 3 décadas, donde demostró que la deuda era impagable desde el punto de vista económico y matemático, pero además era impagable desde el punto de vista ético y político, si se quería gobernar para el bien del conjunto de la sociedad y no solo para el bienestar de las élites. Del reloj tempranito a trabajar me voy andando. Voy canturreando una canción, una que habla de seguir remando. Siempre con lluvia, con sol, haga frío, calor, mientras hago estas cuadras canto. Voy tempranito a trabajar para que mis hijos tengan lo mejor. Recuerdos del temblor de palabras que nacieron. Bueno, pues no hay nada más parecido a un cáncer que la deuda externa. El imperialismo ha creado esa enfermedad, el imperialismo ha creado ese cáncer. ¿Cómo resolver esto? Se ve que hay un cáncer, se ve que hay que resolver el problema. Y uno se pregunta, ¿de dónde van a salir los recursos? Que fue lo primero que yo me pregunté. Y se ve claro que ahí los recursos existen en el mundo para resolver este cáncer que está afectando la vida de miles de millones de personas y que mata. Hay recursos, sí hay recursos. ¿Y a qué se dedica? A preparar la muerte de la gente, a la guerra, a la carrera armamentista, a los gastos militares. 1 millón de millones en un solo año el mundo desperdicia en el fuego de la guerra y en los gastos militares 1 millón de millones de dólares, más que toda esta deuda completa. No tiene una lógica elemental, no lo puede comprender cualquier ser humano, cualquier ciudadano, cualquiera que sea su ideología, no puede comprender que valdría la pena liquidar esta deuda con una parte pequeña de los gastos militares, porque nosotros no hablamos de la deuda de América Latina, hablamos de la deuda del tercer mundo. Como máximo, y en dependencia de los intereses, un 12% de los gastos militares serían suficientes. Pero además en los gastos militares están los recursos para el nuevo orden económico internacional, para establecer un sistema de precios justo para todos los productos del tercer mundo. ¿Pudiera ascender a cuánto? Bueno, a grosso modo, unos 300.000 millones de dólares todo esto. Podría incrementar el poder adquisitivo de los países del tercer mundo, que no van a guardar el dinero, tienen demasiado hambre para guardar el dinero. Lo van a invertir en industria, lo van a gastar de alguna forma. Todavía le quedaría 700.000 millones de dólares los gastos militares.
alcanzaría para destruir varias veces al mundo con esa locura, porque esa es otra enorme locura. Decimos, bueno, existen en el mundo esos gastos. Vamos a tomar conciencia de que existen esos recursos para resolver este terrible cáncer que mata tantas decenas de millones y que invalida a tanta gente todos los años y que hace desgraciado a tantos millones de personas. Pero ya estamos asociando las dos cosas. Por eso asociamos, no se resuelve el problema con anular la deuda, con abolir la deuda. Volvemos a estar igual porque los factores que determinan esta situación están ahí presentes. Y nosotros hemos planteado esas dos cosas muy asociadas. Planteamos algunas otras ideas, porque esto hay que instrumentarlo. Como instrumentarlo hay que hacer conciencia. Primero tenemos que hacer conciencia entre nosotros, pero hay que hacer conciencia no solo entre nosotros, sino en todos los países del tercer mundo. Es lo que puede darnos la fuerza. Hacer conciencia en los países industrializados. Hay que llevarle un mensaje a la opinión pública de los países industrializados, demostrarles que todo esto es una gran locura. Hay que dirigirle un mensaje a los trabajadores, a los estudiantes, a las mujeres, a las capas medias. Ellos tienen otros problemas y tal vez la cura de nuestros problemas pueda ayudar a resolver algunos de los problemas de ellos. Y por eso planteamos, es muy importante, me puse a meditar en estas realidades. Puede haber una cierta coincidencia en el hecho, desde luego, de que el incremento del poder adquisitivo de toda esa enorme masa de necesitados del tercer mundo va a incrementar el comercio y va a incrementar las exportaciones, va a incrementar el empleo. No será salvar el capitalismo, porque el capitalismo no tiene salvación posible. El problema es que no vayamos a morir nosotros primero que el capitalismo. Ese es el problema. Y terminábamos de escuchar la editorial de Germán Leyen sobre justamente la deuda económica y la deuda ecológica de América Latina. Y decía entre sus frases, la deuda es un mecanismo para reforzar la dependencia, el saqueo de nuestros países, de su pueblo y de sus recursos. Esta deuda tiene una larga historia y se acumula frente a la deuda ecológica. ¿Qué nos podés decir vos, Germán, que las has hecho esta columna? ¿Por qué afirmas esto? Porque así lo demuestra un breve repaso por la historia de la deuda externa, que comenzó hace varios siglos, no es un fenómeno reciente, ni siquiera de las últimas dictaduras, sino que ya sabemos que en los procesos de la independencia política de hace más de 2 siglos atrás, ya se empezaron a generar los primeros préstamos otorgados por las potencias colonialistas de esos momentos, que lógicamente eran mecanismos de dependencia económica, pero con graves consecuencias también para la recién lograda autonomía política. Entonces, y si a eso le sumamos el impacto que tuvo en América todo el proceso de conquista y colonización, con la explotación de los recursos naturales, el daño ecológico que produjo eso a nuestra región, no solo por la cuestión del ambiente natural, sino también por todas las muertes que produjo a raíz del trabajo esclavo, por las epidemias que trajeron los conquistadores y los colonizadores, que redujo la población de los pueblos originarios en varios millones de personas, por muertes causadas por las pestes que traían, más otras consecuencias más que trajo los métodos de explotación de los recursos naturales y el saqueo que se produjo del oro y de la plata, como dejaron cerros convertidos en queso gruyere, etcétera. Entonces se van uniendo los dos procesos, el endeudamiento externo por parte de los gobiernos latinoamericanos, con el proceso de endeudamiento ecológico que se venía produciendo paralelamente, porque también la deuda externa exige, para poder acumular el excedente que se requiere para pagar los intereses y servicio a la deuda, exige, por supuesto, mayor explotación, tanto de los trabajadores de los pueblos como de los recursos naturales. Así que, bien, eso es uno de los argumentos por los cuales tratamos de vincular hoy
el tratamiento de la deuda externa junto con el tratamiento de la deuda ecológica. Sí, también hacías hincapié en esto de que para pagar la deuda externa, los mecanismos de ajuste siempre son los mismos, los trabajadores, el pueblo, que pagan el costo de la crisis. Alfredo, ¿qué te parecen las últimas apreciaciones de este tema? Sí, yo creo que está bien desarrollado la editorial y bueno, ahora han aparecido por la pandemia, vemos como el Fondo Monetario se ha vuelto muy suave y muchos grandes empresarios, grandes millonarios quieren aportar dinero para paliar la crisis, cuando lo correcto sería, si quieren apoyar a la humanidad, que todas las deudas quedaran saldadas, porque, bueno, es un sueño. El capitalismo nunca va a permitir eso. Ellos están viviendo de eso y su objetivo es que nada cambie, que todo vuelva a la normalidad para seguir explotando a la humanidad como vienen haciendo desde hace siglos. Sí, tal cual. Y bueno, otra vez vemos ahí, Leo, que los países de América Latina vuelven a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y bueno, un poco lo que habías pasado vos de esta noticia, ¿no? Que vuelven a caer otra vez, y ahora la excusa es la pandemia, ¿no? Ya, como nos hiciste saber, ya bastantes países de América Latina han pedido, 11 países de América Latina y el Caribe han pedido préstamos al FMI. Y sí, la verdad que como estos modos de control que se impusieron a principios del siglo XX, ¿no? Muy fuertes y antes todavía, como lo escucharemos en la columna de A Desalambrar Historia, un modo de control o de colonialismo ligado a lo económico. Y pensaba recién también con respecto a la crisis ecológica, cómo se conectaban las cosas, ¿no? Porque un montón de gente un poco, no sé, estará un poco trastornada por el encierro. El 7 de mayo quiso hacer una marcha contra el comunismo, de los barbijos, ¿no? Y yo pensaba, qué presente que está, justo el 5 de mayo recordábamos el natalicio de Carlos Marx, y Carlos Marx era el que explicaba que el capitalismo, en una de sus formas de tratar la naturaleza, la piensa como mera materia prima, ¿no? Y nos desconecta de esa relación que tenemos con la naturaleza como madre, que tanto se ha pensado acá en los pueblos originarios. Entonces pensaba cómo nos maneja la locura, ¿no? Cómo nos lleva y nos trae. Desde gente que hace marchas contra el comunismo a un sistema económico que piensa la naturaleza como materia prima y nos está destruyendo, y también a esta cuestión de cómo la única salida pareciera siempre ser pedirle dinero a los más poderosos, que son exactamente los que concentran la riqueza, y no hacernos responsables de nuestros propios recursos y darnos nuestras propias soluciones, ¿no? Sí, ¿no? Y en el audio que escuchábamos de Fidel, que siempre es tan claro y ha sido tan visionario, ya en el año 85, él hablaba de la deuda de los países del tercer mundo como un cáncer, y se preguntaba de dónde van a salir los recursos para financiar esta deuda, y él lo decía muy clarito. Si las potencias dedican menos presupuesto a los gastos militares, con liquidar un 12%, ya estaríamos, y después hablaba del precio justo para las producciones del tercer mundo. Entonces esto va a incrementar. Y en ese sentido, sí. Que en ese sentido, pensando, ¿no? Lo que decía Fidel
que es muy sencillo de dónde sacar la plata para paliar la crisis que genera la deuda externa. Estados Unidos pone 3 embarcaciones de guerra, ¿no? Y Francia también ha estado merodeando por el Caribe, y qué presencia que tienen esas palabras, ¿no? Yo cada vez que escucho a Fidel me dan ganas de llorar. Sí. Germán. No estaba pensando en que escuchamos al principio el poema de Benedetti, el homenaje a Carlos Mujica, que fue asesinado hace 46 años por la Alianza Anticomunista Argentina. Fue antes del golpe, como del macartismo, del anticomunismo, como excusa para matar a los militantes populares, más allá de que pertenezcan o no al Partido Comunista o que tengan la ideología marxista. Carlos Mujica claramente era un dirigente, era un militante más vinculado al peronismo que a alguna corriente marxista, digamos, pero sin embargo su compromiso con los pobres lo llegaba a estar objetivamente enfrentado con las clases dominantes. Y podemos que la iniciativa comunista argentina era un brazo armado de las clases dominantes antes del golpe. Ya después se institucionalizó eso con el golpe de Estado. Entonces, como ahora empezamos a vivir una situación no igual, pero que más degradada todavía, en algunos rasgos, con estas convocatorias macartistas de parte de sectores de la derecha argentina que todavía no han tenido éxito, pero me parece importante estar alerta porque hay muchos ejemplos en la historia en los cuales las crisis de este tipo, económicas, sociales, y donde no hay una clara alternativa política para los trabajadores del pueblo, terminan siendo aprovechadas por los sectores de derecha, por el fascismo, para avanzar. Así pasó con la crisis del 29 y del 30, con el surgimiento del fascismo en Europa y el avance de los nazis en Alemania, y también con el avance del macartismo en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial y todas las consecuencias nefastas que trajo. Entonces, no es para que pasar o dejar pasar estas cuestiones sin llamar la atención. Y después lo otro importante en cuanto al culto de Fidel, que en su momento causó bastante expectativa entre los sectores progresistas y populares de América Latina, pero de parte de los gobiernos, por más democráticos que fueran, no le siguieron la corriente, presionados por los organismos multilaterales crediticios y por los gobiernos de las potencias, entre ellas Estados Unidos, no siguieron avanzando en los espacios de articulación y de integración regional para hacer frente al problema de la deuda externa, que ya se lo advirtió Fidel, que era imposible de pagar por más acuerdos y nuevos planes que le ofrecía los organismos multilaterales de crédito. Entonces, esa historia se sigue repitiendo. Hoy, con menos posibilidades todavía de integración latinoamericana, el gobierno argentino se enfrenta a una tremenda campaña de presión por parte de los sectores del poder para llegar a un arreglo con los acreedores. Y frente a eso, el gobierno no da una respuesta clara, tampoco, así como no da frente a otros asuntos que hacen a Latinoamérica. Entonces, me parece que es fundamental volver a esa fuente porque no están ni perimidas, ni mucho menos, sino que siguen teniendo plena vigencia. Sí, tal cual. En el 85 él daba su discurso, Fidel, y hoy Cuba aparece como la novedad que tiene que ver con la solidaridad en estos tiempos de pandemia. Siempre visionarios los cubanos, y dar la punta de lanza con respecto a las problemáticas que nos tocan a todos los países latinoamericanos. Bueno, vamos a escuchar un buen tema musical y luego vamos a escuchar la columna Desalambrando la Historia a cargo de Ricardo Croce. Vamos, señor operador.
dicho que nunca cruces del otro lado del muro, que hay malas luces. La gente de aquellos altos tarumba piensa que niño negro en las calles no es cosa buena. Tarumba, no te demores, Tarumba, regresa a casa, que de este lado del muro tu madre aguarda, tu madre aguarda. Tarumba, no me preguntes, Tarumba, ¿por qué maldicen a tanto negrito pobre de ojitos tristes, de ojitos tristes? Que han levantado sobre este mundo no puede impedir que vuelen los niños puros. Tarumba, ya cuando crezcas verás que es cierto, la vida estará esperándote pese al cerco. Será una muchacha hermosa, Tarumba, como una estrella. Los muros jamás detienen la primavera, la primavera. Tarumba, nunca te olvides, Tarumba, lo que te aclaro: ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides, Tarumba, lo que te aclaro: ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo. Tarumba, nunca te olvides, Tarumba, lo que te aclaro: ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo, ni nace malo. Desalambrando la historia, una mirada crítica de hechos y personajes de nuestra América. Desalambrando la historia. Hoy la deuda externa argentina. La historia de la deuda externa argentina comenzó pocos años después de que el país se constituyera como nación independiente. Argentina atravesó por varios ciclos en los cuales contrajo deudas seguidos por etapas de desendeudamiento. En general, estos ciclos estuvieron vinculados a profundos cambios políticos y de política económica, acompañados por crisis institucionales. La Junta de Representantes de Buenos Aires sanciona en 1822 una ley que facultaba al gobierno a adquirir un empréstito que debía ser utilizado para la construcción del puerto de Buenos Aires, el establecimiento de pueblos en la nueva frontera. Además, debía dotarse de agua corriente a la ciudad de Buenos Aires. Manuel José García, ministro de Finanzas del presidente Rivadavia, pidió un empréstito de 2.800.000 libras esterlinas. Finalmente solo llegaron a Buenos Aires unas 570.000 libras esterlinas, en su mayoría en letras de cambio. Ninguna de las obras previstas se realizó con ese dinero. El empréstito se terminará de pagar 80 años más tarde. Por el empréstito de 2.800.000 libras se terminaron pagando 23.700.000, es decir, prácticamente 8 veces más. El 18 de noviembre de 1835, Rosas dicta la ley de aduana. Rompe el esquema liberal con un doble propósito: la defensa de las manufacturas criollas, perseguidas desde 1809, y el renacimiento de una riqueza agrícola casi extinguida. Los excedentes en la balanza comercial
permitieron un descenso de la deuda. En 1851, en las vísperas de Caseros, Argentina importaba 8.550.000 pesos fuertes de artículos extranjeros, contra 10.633.000 pesos fuertes de productos nacionales exportados. La balanza comercial era favorable para Argentina. Con Mitre y Sarmiento la deuda da otro salto y llega a 14,5 millones de libras esterlinas. Con Roca en 1886, Argentina elevaba sus deudas externas a 38 millones de libras. Juárez-Selman terminó el año 1890 con una crisis. El Estado argentino entró en cesación de pagos y se declaró la bancarrota, de la cual saldría recién 4 años después. En 1896 la deuda externa ascendía a 922.545.000 pesos soros. Desde 1929 hasta 1938 la deuda siguió aumentando durante los gobiernos de facto de Uriburu y de Justo. Juan Domingo Perón inauguró en 1946 un gobierno de rasgos nacionalistas y populares. El rescate total de la deuda externa argentina se logró en 1952. El Estado peronista destacó entonces que el país deudor de 12.500 millones de pesos de moneda nacional se convirtió en acreedor por más de 5.000 millones de pesos en moneda nacional. Tras el derrocamiento de Perón, en el golpe de Estado de 1955, el gobierno dictatorial dirigido por el general Aramburu adquirió un nuevo préstamo externo. En 1958, al concluir la dictadura, la Argentina dejó de ser un país acreedor para volverse deudor. La deuda externa había vuelto a crecer y superó los 1.000 millones de dólares. El primer acuerdo con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, se firma en 1958 durante la presidencia de Arturo Frondizi. Se trataba de un préstamo por 75 millones de dólares destinado a estabilizar el problema cambiario y frenar la inflación. La deuda externa llega a los 1.200 millones de dólares. En el periodo militar entre Onganía y Lanuse, en 1966-1972, la deuda externa argentina se incrementó hasta 4.800 millones de dólares, un 46%. Entre los gobiernos de Cámpora, Perón y María Estela Martínez de Perón, 1973-1976, la deuda ascendió a 7.800 millones de dólares, un 62%. Para los años 70, el país contaba con pleno empleo y con la distribución de la riqueza más equitativa de toda la región. Durante la última dictadura cívico-militar, 1976-1983, la deuda trepó hasta los 45.000 millones de dólares, un 364%. Con lo cual se pasó a tener una deuda per cápita de 1.500 dólares. Cuando vuelve la democracia, durante el gobierno de Alfonsín, con hiperinflación de por medio, la deuda llegó a los 58.700 millones de dólares, subiendo un 44%. En la década neoliberal del gobierno de Carlos Saúl Menem, la deuda externa se elevó un 123%, llegando a los 146.219 millones de dólares. Fernando de la Rúa asume la presidencia muy condicionado por el modelo económico de Menem. El país negoció con el FMI un multimillonario blindaje financiero. Luego vino el megacanje y la deuda pública nacional ascendió a 118.000 millones de dólares. El 1 de diciembre del 2001 se decide establecer controles de cambio y restricciones al retiro de dinero en efectivo en los bancos, el corralito. El 20 de diciembre del 2001, a los saqueos y desmanes se sumó un cacerolazo generalizado y marchas de miles de personas autoconvocadas que reclamaban la renuncia del presidente radical Fernando de la Rúa. Las centrales obreras, por su parte, iniciaron una huelga por tiempo indeterminado. El presidente presenta su renuncia al Parlamento y debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero. El 23 de diciembre del 2001 Argentina entró en default de su deuda externa que ascendía a 144.000 millones de dólares.
esta fue la semana de los 5 presidentes, de la Rúa, Puerta, Rodríguez Sá, Camaño y Duhalde, que asumió el 2 de enero del 2002. La medida central del gobierno de Eduardo Duhalde sería la salida del plan de convertibilidad que regía desde 1991 y que había mantenido la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner 2003-2007 y Cristina Fernández de Kirchner 2007-2015 se llevaron adelante 2 canjes de deuda en el 2005 y 2010 y se canceló la totalidad de la deuda que el país tenía con el Fondo Monetario Internacional. Según datos del FMI, la Argentina experimentó entre 2003 y 2013 una reducción del 73% de su deuda externa respecto al Producto Bruto Interno, y resultó ser el país con mayor nivel de desendeudamiento del mundo. Macri asume el 10 de diciembre del 2015. Una de las primeras medidas económicas fue el fin del cepo cambiario. Al día siguiente se produjo una fuerte devaluación del peso, lo que representó una depreciación del 42%. En menos de 2 años, entre diciembre del 15 y junio del 17, la deuda emitida por el gobierno argentino fue de casi 100.000 millones de dólares, iniciándose el tercer gran ciclo de endeudamiento argentino a un ritmo más veloz que el anterior, comenzado con la dictadura militar de 1976, alcanzando la cifra de 216.351 millones de dólares en diciembre del 2017. A mediados de agosto del 2019, luego de la derrota en las elecciones primarias y de la devaluación mayor al 30% producida los días siguientes, la relación deuda pública-PBI alcanzó el 100,4%, algo menos del doble de la relación que existía en el 2015. La deuda externa argentina volvió a crecer, pero la pregunta es, ¿dónde estarán los 57.000 millones de dólares que le entregó el FMI al gobierno argentino en la era Macri? ¿Qué habrá pasado con esos dólares? ¿Quién los tendrá? Históricamente, las clases altas y patricias de la Argentina se han aprovechado de los gobiernos neoliberales para enriquecerse y sacar del país sus fortunas, obtenidas a través de la bicicleta financiera, la plata dulce, la fuga de capitales, etc. Como conclusión podemos decir que a lo largo de la historia el pueblo es el que ha tenido que pagar las consecuencias de gobiernos que solo piensan en las ganancias del gran capital. Hasta aquí, Desalambrando la Historia. Bueno, terminábamos de escuchar la columna Desalambrando la Historia, escrita y grabada por Ricardo Croce, y que nos hacía un pantallazo de cómo la deuda argentina, desde los tiempos allá inmemoriales, se fue acumulando, se fue, en algunos gobiernos retrocedía y en otros se incrementaba, y cómo llegamos hasta hoy con esa deuda, ¿no? Germán. Así es, no es una historia increíble. En el año 76, antes del golpe, la deuda creo que era de 3.000 millones de dólares. Cuando se fueron los militares llegó a ya estaba en 40.000 millones de dólares. Así es. Y cabría preguntar, cualquier persona diría en qué se usó toda esa plata. Si fue para comprar, para apostar al desarrollo de algún sector de la economía nacional, para hacer inversiones productivas, nada, todo pura especulaciones. Eso incluía parte de la deuda privada que se estatizó también bajo la mano de Domingo Cavallo, que ya estaba en esa época ocupando un cargo en el Ministerio de Economía, en la época de la dictadura, en el año 82. Entonces, una larga historia de saqueo, de robo, de fraude, de engaño, que se profundizó mucho más con el gobierno de Carlos Menem y luego con De la Rúa. Y hoy vuelve a ponerse de actualidad después del gobierno de Macri, porque dejó endeudado al país con 50.000 millones de dólares nuevos de préstamo otorgado por el Fondo Monetario, cuando superando la capacidad máxima establecida por reglamento.
para prestar. Bueno, te decía que no se escuchaba bien, y este tema de que muchas veces se dice que las deudas sirven justamente para construir carreteras y todo eso. Yo me acuerdo una propaganda que había durante el proceso, y bueno, mis compañeros más que están en el grupo de riesgo se van a acordar cuando se sentaban en una silla en la época militar y que decía Industria Nacional se rompía, y cuando se sentaban en sillas que eran de otros países, por otro lado, claro. ¿Cómo esto de cómo somos engañados en esto que decías vos recién, Germán, que la deuda se contrae para hacer obras y o para invertir dentro del país, y la deuda viene con un paquete, como venía ese paquete, que es la liberalización de la economía, que tenían que ver con abrir las puertas de la economía a las industrias de afuera. ¿No, Leo? Claro. Sí, hay varias cuestiones. Yo creo que sí lo ponen en obra, hacen bicisendas para la bicicleta financiera. Entonces, hacen bicisendas por todos lados ellos. Entonces se puede viajar tranquilamente con los millones de dólares de Buenos Aires a las Islas Caimán, como hace Macri, o como hacen todos sus amigos. Es un gran problema histórico porque pensemos que los mismos que se enriquecían al principio del siglo XX con la oligarquía, con Roca, con los Bullrich, Chanzorena, con los Larreta, no sé si les suena esos apellidos, del principio del siglo XX, ahora en el siglo XXI son los mismos que siguen tomando deuda, que tomaron deuda en la dictadura y que siguen estructurando para hacer más rico al 1% de la región, ¿no? Y es obvio que cuando uno toma deudas con entes como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, en realidad toma acuerdos políticos y de control, porque ninguna de estas organizaciones que son de derecha y organizadas por el 1% más rico va a pensar que preste ese dinero para mejorar a los países, ¿no? Sí, tal cual. Alfredo, ¿querés aportarnos algo en este tema? Sí, sobre lo dicho, que es historia conocida y desgraciadamente repetida, porque en aquel tiempo después de la deuda volvimos a tomar deuda de la dictadura, se volvió a tomar deuda y bueno, nos tocó este muchacho de ojos azules que estaban contentos porque nos estaban defraudando y bueno, tomó deuda para poder fugar los dólares. Por eso los dólares, como ellos dicen, entraban por un lado y salían por el otro. Y así es. La verdad, no hizo absolutamente nada salvo robarse todo. O sea que podríamos decir que es tan grave la deuda externa como los internos que tenemos adentro, que toman esa deuda y que, porque en realidad tenemos traidores en todos lados. O sea, no es solamente el FMI, sino todos sus socios que están enclavados en los distintos países. Bueno, vamos a escuchar ahora, después de un temita musical, a Nora Moyano, integrante de la Asamblea por el Agua Pura de Las Heras, que ella nos va a hablar de esta protesta que se hizo virtual en las redes y todo, que tenía que ver justamente por la 7722. Nos va a explicar en qué consistió, cuáles fueron sus objetivos, así que la escuchamos atentamente. Quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD.
o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo, jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, hit me. Te meterá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial, y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque aquí creíamos todos los mexicanos, dimos trabajo pagado y honrado, y te dimos un arma para cuidarnos, y el arma que usas la usas para robarnos. El que quieras quejarte con papá gobierno, le pides ayuda y te mandan al infierno, porque tendremos que tirar bombedo. Solo te van a dar a tole con el dedo, y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas, y el siguiente en la fila, y así te la pelas. Pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me, hit me. Buenas, la explicación es importante aclarar por qué salimos desde las asambleas socioambientales, organizaciones territoriales, algunos partidos políticos, algunos gremios, a defender nuevamente el agua, la gran defensa del agua, porque desde los empresarios comenzó el embate nuevamente, como si no hubiera ocurrido la gran lucha popular de diciembre que logró restaurar y restablecer nuestra ley guardiana del agua, la ley 7722. Y a la vez, en el discurso del 1 de mayo del gobernador, de manera solapada, plantea nuevamente el tema de ir ampliando las cuestiones productivas. Así que ese fue, en realidad, ese el motivo permanente de nuestra lucha, porque nos oponemos al modelo extractivista, que es parte del modo de producción capitalista para los países dependientes, coloniales, periféricos. Nosotros somos grandes exportadores de materias primas, de naturaleza, de superexplotación de mano de obra, y evidentemente esta terrible división internacional del trabajo en este contexto de este modo de producción es la que hace que sigan entrando las grandes transnacionales, ya sea de la mega minería hidrotóxica, del método de extracción de petróleo no convencional del fracking en Vaca Muerta, y a la vez en todo lo que es la zona de la soja, que incluye al desmonte de los bosques, que trae aparejado obviamente las tremendas inundaciones que hacen de contención, y el problema que hay, toda esa zona de las semillas transgénicas que conllevan a toda esta tecnología impresionante, del Roundup y todos los herbicidas y porquerías que envenenan el agua y los alimentos. A la vez, las grandes mega obras inmobiliarias, que por ejemplo en el caso siempre se pone como caso terriblemente paradigmático, el DOT, que siempre que hay inundaciones terminan las aguas en el barrio Mitre. Así que nos oponemos a ese modo extractivista que es riqueza para una minoría de la minoría y cada vez impulsa más y profundiza la desocupación y que existan trabajos tan flexibilizados que es como volver
a los tiempos de la esclavitud. No podemos volver a la normalidad como muchos presionan y plantean. No podemos permitir este modelo extractivista. Permitámonos pensar que es importante en este tiempo ver la salida para una nueva organización de la sociedad que no significa esta perversión constante que lo único que ha logrado es incrementar la ruptura de la biodiversidad, el desmonte de los grandes bosques y nuestros pulmones, como por ejemplo el Amazonas. Vuelvo a repetir, la superexplotación de los trabajadores. Realmente es hora de comenzar a pensar en romper con el status quo y comenzar a construir una nueva sociedad, como nos enseña todavía sus cantos Alí Primera, ayuden a la humanidad a ser humana a la humanidad. Es hora de encontrar la paz con nuestra naturaleza de la que formamos parte, es hora de encontrar la paz entre los seres humanos, es hora de decirle basta de guerras a los imperios y es hora de decir basta de que el hombre sea el lobo del hombre. Es hora de comenzar a pensar en un nuevo tipo de sociedad. Esos han sido los motivos por los cuales salimos el 9 de mayo en esta lucha por la gran defensa del agua. Y de paso, para aclararle a los legisladores, al gobernador, al secretario de Minería de la Nación, Hensel, que ha dicho que él quiere llevar la minería desde Jujuy a Tierra del Fuego y que en Mendoza y Chubut van a dejar de existir las leyes restrictivas. Que conviene aclarar que no es que sean restrictivas, son protectoras. No queremos que nos envenenen el agua, no queremos que destruyan nuestros glaciares, que son nuestros tanques de agua. Entonces, retomando, ese ha sido el motivo por el cual nosotros salimos a luchar de manera virtual, pero como estaba diciendo, que quede claro para los empresarios, legisladores, el gobernador y el secretario de Minería de la Nación, que así como en diciembre salimos a las calles, si continúan con esta santa cruzada contra nosotros, volveremos otra vez a pisar las calles nuevamente. Muchísimas gracias por esta posibilidad de divulgar nuestros pensamientos. Muchísimas gracias. Bueno, terminábamos de escuchar un audio que gentilmente nos alcanzó Nora Moyano, integrante de la Asamblea por el Agua Pura de Las Heras, y bueno, hablaba muy claro del discurso del 1 de mayo del gobernador, cuando él se refería a ampliar estas cuestiones productivas extractivistas que, bueno, lo habían llevado a retroceder a la ley, la 7722, las modificaciones que le hizo, pero como que vuelve a arremeter. ¿Sabes algo de eso, Alfredo? Sí, eso sí, vuelven otra vez porque para ellos la única salida, y como dice Nora, no lo entienden, la única salida es hacer la explotación minera. Digamos, tampoco tiene muchas luces Suárez para tener otro proyecto propio. Es lo que le han impuesto y es lo que le están, el sector minero quiere por hecho de empezar a levantar el proyecto San Jorge y los 60, 70 proyectos más que hay en toda la cordillera. O sea, la única salida para que Mendoza sea un poco más rica, según ellos, que tengamos recursos, bueno, es su única salida. Y hay un informe que dice que también, por ejemplo, que tanto hablan de San Juan, y San Juan tiene un 3% de la minería. Lo demás, recursos de San Juan, se lo aporta a la nación. O sea, eso es lo que... No. San Juan no le ha dado, la minería no le ha dado nada. Sí, es penoso ir a San Juan y ver los ríos secos y cómo está la gente. Y otra cosa que decía Nora, como que pareciera que la pandemia les da a los dirigentes políticos un changüí para borrar la memoria colectiva. Leo.
Sí, totalmente, totalmente. Y además que a mí me parece muy interesante, y además de preocupante, pero muy interesante la actitud de Nora y de lo que han estado haciendo las asambleas por el agua pura populares acá en Mendoza, porque obviamente este es el momento, por el tema de la pandemia, donde uno quizás no está mirando con tanto detenimiento lo que está pasando. Entonces me pareció muy importante que ella recalque que esos gestos todavía están. Como decía Alfredo, no tenemos una dirigencia política que tenga una creatividad para poder salir de esta crisis utilizando los propios recursos, sino que ellos siguen con un manual propio del capitalismo, de extraer los recursos y destruir la naturaleza para generar riqueza, y encima ni siquiera para producir en Mendoza, sino simplemente para que se la lleven las multinacionales. Entonces estamos frente a la misma cuestión. Es muy interesante lo de Nora porque unifica todo este panorama y nos lleva y nos trae desde lo internacional a lo provincial, y es para estar atentos, ¿no? Los mendocinos tenemos que seguir estando atentos. Sí, también hablaba de la División Internacional del Trabajo, de aquella, lo mismo que decía Fidel. Germán. Así es, está enmarcado en ese proceso, este intento. Yo creo que quería resaltar una cosa, la importancia de que la Asamblea, la Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, de la cual nosotros como comité formamos parte, y otros espacios de articulación de los movimientos sociales se hayan mantenido movilizados dentro de las restricciones que existen para seguir, digamos, manifestándose, porque indudablemente que se están tratando de aprovechar de la situación de crisis sanitaria y de cierta desmovilización social para avanzar en contra de los derechos de los trabajadores, en contra de los derechos populares, y por supuesto también para avanzar en estas otras áreas de la economía y sociedad donde hasta hace poco fueron rechazados rotundamente por la mayoría de la sociedad mendocina, como es en este intento de avanzar con proyectos mineros contaminantes y saqueantes que afectarían el agua de Mendoza y otros bienes naturales. Entonces es muy importante que se mantenga ese nivel de movilización, porque al contrario de lo que ha hecho, por ejemplo, la mayoría de la dirigencia de la CGT, que ha firmado pactos con los empresarios, con la patronal, para reducir los sueldos de los trabajadores, nosotros tenemos que seguir movilizados para seguir defendiendo los intereses del pueblo y de la sociedad mendocina. Entonces, me parece muy rescatable la actitud y la protesta que se desarrolló el sábado pasado contra estas intenciones manifestadas por el gobernador en su discurso el 1 de mayo, de avanzar con proyectos mineros. Creo que hay que valorarlo profundamente, porque significa que la sociedad mendocina sigue alerta y que no va a ceder nada en torno a lo que pudo conquistar en diciembre del año pasado, movilizándose masivamente. Así que es muy importante. Bueno, vamos a seguir alerta con esto del agua de Mendoza. No se negocia, como dicen las asambleas y las coordinadoras que tienen que ver con el agua. Y bueno, vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con nuestro programa A Desalambrar en 88.1 La Mochila. Póngase abusado, ya los tiempos han cambiado. Usted está muy agüitado y el tabú que ha atravesado. Antes se bailaba el swing, boogie boogie jiggly bob, pero eso ya torció y esto es lo que sucedió. Los chucos suave bailan rumba, bailan la rumba y le zumba, bailan guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chucos suave bailan rumba,
la rumba y le zumba. Baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. ¡Vámonos con unos pulques, pues tú, cabrón! Cada sábado en la noche yo me voy a borlotear con mi linda pachucona, la cadera a bailar. Mire, el neoliberalismo tal cual lo conocemos hoy ya está muerto, sepultado, ¿verdad? No tiene manera de resucitar, ni siquiera en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene después? Bueno, alguna gente, usted sabe, yo ahí polemizo con algunos autores, dicen, bueno, algunos que dicen la epidemia va a acabar con el capitalismo. Lo que yo digo, que para acabar con el capitalismo se quiere bastante más que una epidemia. Es necesario realmente contar con una correlación de fuerzas, tener actores sociales organizados, concientizados, que tengan un horizonte postcapitalista en sus luchas políticas, ¿verdad? Y hay que preguntarse si ese entramado de actores de fuerzas sociales está ya en existencia en los principales países del mundo desarrollado. Yo no lo veo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que volvemos a lo de antes? De ninguna manera. O sea, ¿por qué no volvemos a lo de antes? Bueno, porque el neoliberalismo planteaba un predominio de los mercados sobre el Estado y eso se está acabando ya, ¿no es cierto?, con esta crisis. O sea, el mundo que viene no va a ser lo mismo que antes, va a ser mucho más lento, mucho más complicado, en primer lugar porque buena parte del sector privado va a quedar profundamente debilitado y devastado por esta crisis. Las más grandes empresas están teniendo pérdidas enormes. Entonces, quiere decir de que para poner en marcha todo aquello se va a requerir un modelo de intervención económica muy fuerte, yo diría, Tatiana, más fuerte del que conocimos en la época de la segunda posguerra, porque los mercados van a quedar profundamente debilitados y van a ser sometidos a una regulación muy, muy estricta por parte de las autoridades, más allá de que las autoridades sean de izquierda, progresistas o no. A ver, acá hay un hecho, por ejemplo, Estados Unidos, hay una entrevista muy interesante que le hacen a Noam Chomsky en estos días, en donde él dice, en este país se le entregó el cuidado de la salud pública a las empresas privadas y a las industrias farmacéuticas, y eso ha fracasado de una manera monumental, y los números más elementales, ¿verdad?, demuestran cómo, por ejemplo, en un país como Estados Unidos no hay suficientes camas con unidades de terapia intensiva para atender a lo que sería un impacto moderado de la pandemia. Un impacto moderado quiere decir que probablemente haya 250 a 300.000 personas en necesidad de utilizar ese tipo de camas, y resulta que el informe de la Asociación Americana de Hospitales dicen que a lo máximo hay 64.000, pero de las cuales una buena parte están ocupadas con pacientes crónicos. ¿Y esto por qué? Bueno, porque se redujo el número de camas que había en los hospitales privados en los Estados Unidos. ¿Sabe para los efectos de qué? De que haya una tasa de ocupación por encima del 90%, porque eso mejoraba las ganancias de los hospitales privados. Entonces, esto es lo que dice Chomsky. Indudablemente, la indignación del público americano al ver que de repente encuentra el vicegobernador de Texas, ¿no es cierto?, diciendo que, bueno, los ciudadanos mayores de 70 años tenían que hacer un sacrificio y morir por el bienestar de la economía americana, o sea, aceptar, digamos, este desastre que produjo el sistema privado de salud, morirse para hacer posible que el sistema siga igual. Bueno, eso es absolutamente inviable políticamente. Bueno, pues ahí va a haber que aplicar la fórmula que recomendaba Barack Obama, ¿no es cierto?, que no se lo puede acusar de ser un extremista, terrorista ni nada, cuando él dijo, siendo presidente, que a veces a los amigos hay que torcerles un poco el brazo por la fuerza para hacer lo que el gobierno considera que es necesario. Y yo creo que ha llegado la hora de torcer muchos brazos, no solamente en Estados Unidos, también en Europa, también en América Latina, donde los niveles de concentración de la riqueza son absolutamente escandalosos y ese mundo no va a volver. O sea, después de esta pandemia, lo que yo puedo asegurarte es que va a venir un modelo sociopolítico híbrido que no va a ser el socialismo probablemente
en su sentido más ortodoxo, pero va a tener muchos elementos de lo que sería un proceso socialista mezclado con un capitalismo muy recortado por el recorte muy fuerte que va a tener los mercados y por esta transformación del orden internacional en donde países como China y como Rusia desplazan a los que fueron los socios tradicionales de Estados Unidos, que fueron la Unión Europea, que hoy está en ruinas. Yo he visto mismo ahí en Telesur al presidente de Serbia presentarse llorando, diciendo cómo en Europa no ha habido ninguna ayuda. La ayuda vino de Cuba, vino de Rusia, de otros países, y China, que desplaza por completo a Japón. Entonces tenemos un escenario internacional totalmente cambiado, donde la tríada tradicional, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, ya no corre más, ahora Estados Unidos, China y Rusia, y por dentro de los países procesos de reconstrucción muy fuerte del Estado, regulación, control sobre los mercados y procesos de desprivatización que van a estar facilitados, Tatiana, por el hecho de que esta pandemia y el aislamiento ha desarrollado nuevas formas de solidaridad y de sociedad. Y esto es un tema que siempre los estrategas norteamericanos tenían mucho temor. Cuando ellos hablaban sobre el tema de la Internet y las redes sociales, por ejemplo, quien a mi juicio fue el más grande estratega que tuvieron en los últimos 30 años, que fue Zbigniew Brzezinski, decía, cuidado con esa ilusión de que la comunicación fácil y las redes sociales van a facilitar la difusión de la cultura norteamericana. Puede operar en sentido contrario, y eso lo estamos ya viendo en algunos países de América Latina, donde gente no sale, no puede salir a la calle a protestar, pero han desarrollado una impresionante red de sociabilidad a través de la informática, que en cuanto termine la pandemia, muy probablemente eso permita que haya una expresión en las calles, forzando a los gobiernos a avanzar en políticas de reestructuración, de desprivatización, de regulación de los mercados muy fuertes, sobre todo en el sector financiero y por supuesto en el sector salud y en la seguridad social. Bueno, lo estamos viendo, digamos, porque las protestas, la pandemia esta vino a cortar toda una serie de protestas que se estaban dando en toda América, en buena parte de América Latina, en contra del modelo neoliberal. Recordemos la situación de Chile, que arranca ya desde mediados de octubre, en Haití las protestas, en Honduras, en muchos países de América Latina, ¿verdad? En Francia con los chalecos amarillos, protestas crecientes en otros países europeos. O sea, creo que va a haber un protagonismo popular muy fuerte. Por eso yo digo que el mundo que se viene, cualquiera que sea la definición final detallada que podamos pronosticar para eso, pero sí podemos en términos gruesos decir que va a ser muy diferente al anterior, que lo anterior no va a revivir, que lo anterior ha quedado en el pasado, que esta dictadura de los bancos, del gran capital, del capital financiero, esta locura de la hiperfinanciarización de la economía va a ser parada, pero en seco, porque de lo contrario esto no tiene solución. Y además, como dice, vuelvo a Noam Chomsky, no es el único tema que nos debe preocupar, porque él dice, de la pandemia vamos a salir, pero además hay dos amenazas en donde, si se cumplen, de esas no salimos. Una es el cambio climático, que puede liquidar la existencia de la vida en el planeta Tierra, y la otra es una guerra atómica producida por error a manos de gobernantes inescrupulosos, o como él le llama a Donald Trump, verdaderos sociópatas, que son capaces de hacer cualquier desastre. De manera que espacio para el protagonismo popular hay de sobra en los meses que se vienen. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar, y se acabó la diversión, quedó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir.
seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoleros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y terminamos de escuchar a Atilio Borón, que es un sociólogo y politicólogo argentino, bueno, que se preocupa y que se ocupa mucho de los temas actuales y realmente es una alternativa a otros politicólogos y sociólogos. Y daba un panorama post pandemia. Él es bastante optimista con respecto a eso, porque si bien dice que el capitalismo no va a desaparecer, que el capitalismo para que desaparezca necesita mucho más que una pandemia, pero sí él cree que lo que se está acabando, esta versión neoliberal del capitalismo, donde el mercado tiene supremacía sobre el Estado. ¿Qué pensás, Leo? Sí, totalmente. Sí, escuchábamos a Atilio y es verdad que inevitablemente desde que empezó la pandemia hemos visto muchísimos estados de neoliberales que han seguido a rajatabla el modelo, que han roto con sus manuales, ¿no? Poniendo muchísima inversión, superando la inversión que hacen en salud y en otras cuestiones, superando el Producto Bruto Interno y de un modo asistencialista que jamás habíamos visto. En países que han sido, por lo general, en las últimas décadas, ultraconservadores y que han dejado que el mercado ocupe todos los espacios de servicios esenciales como la salud o la alimentación. Entonces, ver a estos países hacer eso es un llamado de atención para darnos cuenta hacia dónde irán y cuáles serán las disputas posibles entre Estado y mercado, y bueno, y las comunidades, nosotros los pueblos organizados, la resistencia, por decirlo así, debemos estar atentos para, más que nunca, ir a pelear por el sentido del Estado, ¿no? Y su función. Sí, y aparte Atilio Borón, aparte que se maneja con datos, él habla de que la respuesta empresarial, por ejemplo, en Estados Unidos a la pandemia ha sido terrible, de lo más genocida. Por ejemplo, McDonald's le negó la licencia paga por enfermedad a 510.000 empleados, Burger King a 165.000 empleados, Walmart, nuestro querido Walmart, en Estados Unidos despidió a 347.000 empleados. Y bueno, y recuerda que tenemos lo mismo con nuestro Techim. Sí, que recordemos que además que Estados Unidos tiene una de las leyes de flexibilización laboral más terribles que hay en el mundo, donde no les pagan por despido, directamente el empleador lo deja contratar y listo. Alfredo, ¿querés aportar algo? Sí, mira, algo que es bastante preocupante, que han sido noticias hace un rato. Parece que el amiguito pelado ha aplicado la teoría del rebaño, porque la ciudad de Buenos Aires es la que más infectados tiene, pero si uno ve cómo han tratado las villas, por ejemplo, la Villa 31 la tuvieron una semana sin agua, sin luz y sin agua, y no ha habido asistencia a las villas. Hay varios comentarios que ha usado la teoría del rebaño, o sea, que se tienen que infectar y bueno, los que están sanos van a resistir.
Claro, sacrificar a los más pobres. Bueno, esa es otra cara, ¿no? Del capitalismo despiadado. Esto de que la pandemia nos iguala es mentira. La pandemia saca a luz las desigualdades sociales, las desigualdades de clase, las desigualdades de raza. Conversando justamente sobre Atilio Borón, él habla, aparte de esto que decíamos un poco Leo y Alfredo, de lo que va a morir es la versión neoliberal del capitalismo. También dice que en Estados Unidos, por ejemplo, se ha entregado a la salud al mercado, y esto ha tenido consecuencias terribles con la pandemia. Terribles. Sí. La otra vez escuchaba el audio de una doctora que decía que estaban dejando morir a los hispanos y a los negros en uno de los estados de Estados Unidos. Sí, Leo. Sí, totalmente, que yo también he estado leyendo artículos explicando que los que más van a padecer esta pandemia son los latinos y todos los que no son blancos en Estados Unidos, latinos y negros. Igual que hay un paralelismo entre Brasil y Estados Unidos. Obviamente, imagínate Bolsonaro amante de Trump y Trump amante de Bolsonaro, donde son los países con mayor tasa de mortalidad y con mayor cantidad de contagiados y que han mantenido la misma estructura. Por lo menos Bolsonaro lo ha hecho aceleradamente, rompiendo con todo lo que había hecho Lula y Dilma, más allá de que no sean santos de mi devoción, pero y sí, estamos viendo eso, ¿no? Como en los espacios donde el neoliberalismo ha dejado que el mercado controle los servicios como la salud, están condenando a las clases pobres. Sí, ya lo decía Germán al principio del programa, la cantidad de infectados, 30.000, que tiene Chile, ¿no? Y estamos acá al ladito. Y Chile tiene una pancarta, se circulaba en Chile, para los ricos médicos privados, para los pobres privados de médicos. Tal cual. Sí, y otra cosa que hablaba Atilio Borón, esto de que los países que son socios en la bonanza capitalista que es Estados Unidos y toda la parte oeste de Europa, de repente vimos que están unidos justamente por la plata, porque cuando es cuestión de salvarse las papas entre los países, esa supuesta sociedad que tenían se rompe y países europeos aparecen auxiliados por un nuevo eje de países solidarios como Cuba, como Rusia, como China, ¿no? ¿Alfredo? Sí, no, quedó demostrado que solidarios no son, porque digamos, los que han aportado elementos, el ejemplo de Cuba con sus médicos, a pesar del bloqueo que tiene Cuba, es muy diferente a lo que piensa Trump y lo que piensa Bolsonaro. Que se muera la gente, total, no importa. Los buenos los que están sanos van a seguir viviendo. Y tampoco, más, inclusive, China le ha llevado elementos para la pandemia a Norteamérica. Sí, bueno, pero en la volteada, viste, Boris Yeltsin, el primer ministro de Inglaterra le dio, tienen ministros ahí, el Don Trump, que también están infectados, hay otros ministros de Bolsonaro, o sea, atentos muchachos, que no están solos. Bueno, vamos a ir dando algunos avisos finales para ir terminando nuestro programa. Germán Leyen, evidentemente la conexión lo perdió, vaya a saber dónde está. Y bueno, vamos a dar una buena noticia. Cayó el Chispa, es un exprefecto González Sánchez, uno de los represores de la ESMA que participó en el secuestro de Rodolfo Walsh, acaba de ser detenido en Río de Janeiro
para ser extraditado a la Argentina para rendir cuentas por los crímenes en el campo de concentración de la Avenida del Libertador. Estaba prófugo de la justicia desde el año 2005. Y me estoy acordando algo que cantan la agrupación Hijos. ¿Cómo es? Olé, como a los nazis te va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Vayan los iremos a buscar. Olé, olé. Nos faltan miembros y voces. Y bueno, Sí. vamos a Yo ir. quería mandar un saludito, Alicia. Dale, nos vamos despidiendo y vamos saludando. A Marta López, a la Asamblea del Agua de Guaymallén, y bueno, y a Daniel López también, y a todos los que nos escuchan, ya que estamos. Sí, a nos Nadia y a mandaron- Frida. Nos mandaron un saludo por el año de programa de Salambrar. Alfredo, nos vamos despidiendo. Bueno, hasta el próximo programa y bueno, que sigamos estando todo bien, los que estamos quedando. Bien, entonces lo vamos a despedir a toda nuestra audiencia que siempre nos sigue los días miércoles y recuerden que retransmitimos nuestro informe o resumen de noticias en la Radio Farco y en varias radios campesinas, Comecuco y otras radios amigas. Y bueno, nos vamos a ver el miércoles que viene en otra edición de A Desalambrar. A desalambrar. Muy bien, nos vamos. Somos los choros, los feitos, los caras de nana, los caras de nada. Somos los patipelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los cholos morenos, los chicos sin pelo en la lengua y ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Para mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada te acecha ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Que no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Papagay, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras. Papagay, ¿cómo está? No necesito estar high. Este sistema se cae si tú no compras.